Hola, la pregunta de hoy va a ser, ¿por qué sufro depresión? En este caso, eh, quien realiza la pregunta va a ser un comediante, alguna persona que se dedique a hacer reír, que su profesión sea dedicarse a la comedia. Em, este tema se me hace muy interesante ya que em, creo que em, existen casos como el de Pagliacci, o Garrick, en el caso más específico en México, Reír llorando, casos en donde la gente eh, adora a estos íconos que hacen reír y piensan que son personas que todo el tiempo están felices y que todo el tiempo están contentas. Y cuando van a ver a un terapeuta, el terapeuta les recomienda que vayan a un show, ya sea de Pagliacci o en este caso de Garrick, y eh, que esto les va a cambiar el humor y van a poder olvidar sus problemas. Y al final resulta que el que está tomando la terapia es esta persona comediante que los demás creen que son las personas más felices. Y pues es un tema que se me hace muy interesante, es un arquetipo eh, en general muy conocido, ya sea en el caso de las cartas podría relacionarse con el loco, en el caso de en general puede ser el bufón, el arlequín, etcétera. Y entonces se me hace un tema muy interesante porque llega a pasar esta condición. Y bueno, en términos muy particulares, habrán diferentes cuestiones que puedan ser diferentes unos de otros, pero vamos a hacer la tirada en general y a ver qué nos dicen las cartas respecto a esta situación en que la gente que regularmente hace reír llega a tener episodios o sufre etapas de depresión. Para esto, como en otras tiradas, voy a utilizar un nombre al azar para que fluya la tirada y que represente de alguna forma a las personas que se dedican a este oficio. En este caso vamos a escoger el nombre de Ricardo. Ricardo, vamos a ver por qué sufre depresión, siendo que su profesión o a lo que se dedica es que los demás estén felices, hacer reír a los demás. Vamos a sacar primero tres cartas. Y otras tres que nos van a ayudar em, a lo mismo, a ser más específicos. Y vamos a ver qué nos dice. Ok, justamente eh, em, el tarot no me deja de sorprender. Justamente aparece el loco, que creo que en general es la carta, como lo acabo de mencionar, que representa em, en una forma muy general, inconsciente, psicológica, arquetípica, lo que representa esta profesión. Em, en términos muy generales,
El loco representa una energía ilimitada, em, un inicio del viaje del ser humano en general. Em, pero al mismo tiempo tiene mucha creatividad, pero al mismo tiempo tiene mucha inocencia de cierta forma. Em, representa una energía pura en su inicio, incluso em, no tiene número esta carta. Lo que nos dice es que es incluso antes del ni siquiera tiene el número cero, ¿no? Es es una energía primordial, eh, antes de todo, eh, la cual puede impulsarnos hacia un camino o es una energía que si no tiene un objetivo puede dar vueltas sobre su propio eje y cansarse a sí misma. No va a dejar de parar, pero puede convertirse en caos. Representa de repente falta de organización, falta de un rumbo en específico. em, es una energía que regularmente tiene que ir enfocada hacia algo, porque si no se vuelve caótica, se vuelve redundante, se cansa, em, em, incluso nos puede llevar a la locura esta energía. Em, Tiene muchísimas significados y connotaciones, pero en este caso particular, para Ricardo, em, es, eh, es una energía primordial, es un estado en el que ahorita vamos a ver hacia dónde va esta energía, hacia dónde va Ricardo, pero es el inicio de un viaje. Todos los viajes que inician, a su vez tuvieron un periodo de cierre. No se empieza, por decirlo, desde la nada, sino incluso podríamos decir que la nada tuvo un periodo em, que terminó, que fue algo de alguna forma, aunque suena un poco incoherente, y después esta nada comienza. Em, Vamos a ver hacia dónde va esta energía. Ok, eh, la fuerza. Vamos a descubrir estas cartas para que nos ayuden un poco más. Esta energía creo que va muy enfocada a una lucha interna, a una lucha entre muchas veces lo que sentimos no va tan acorde con lo que pensamos y viceversa. O estamos pensando si nuestros sentimientos son correctos, si lo que sentimos es bueno o es malo, y chocan mucho con nuestros pensamientos o incluso con lo que somos en el fondo y choca mucho con nuestra cabeza, si nos permitimos ser nosotros mismos o no, si lo que sentimos es correcto o no, em, si debemos mesurarnos, si debemos controlarnos. Es una lucha interna entre lo que realmente somos y lo que sentimos y lo que pensamos. Em, pero para entender un poco más acerca de esta situación, regularmente lo que pensamos, lo que está en nuestra cabeza,
tienes, tiene muchas veces eh, tiene que ver con nuestra familia, con la sociedad, con los medios de comunicación, con nuestros compañeros de profesión, con nuestros compañeros de escuela. em, los conceptos que tenemos en la cabeza eh, han sido alimentados por todas estas personas a lo largo de nuestra vida. Y entonces em, llega un punto en el que probablemente nosotros sentimos que deberíamos de hacer algo y nuestra cabeza responde que no es lo correcto. Pero esta respuesta muchas veces que viene de la cabeza es más bien conceptos que no son nuestros o, o que no tienen que ver con nuestros ideales o con nuestra forma de pensar. Em, por decirlo de alguna forma, em, si nuestros padres nos decían que lo más importante era el dinero y por eso debería de tener una carrera como médico porque me va a ir bien económicamente y vivo y crezco con este pensamiento y ya de más grande lo que me dice mi ser es que realmente no me interesa la carrera de medicina, que no me interesa tanto el dinero y entonces lo que yo quiero hacer es tal vez esta profesión, ¿no? Pero mm, ahí es donde está la lucha entre lo que yo quiero, entre lo que siento y mis pensamientos. Mis pensamientos me dicen que probablemente me voy a morir de hambre, que no voy a ganar dinero, que no voy a ser exitoso. Y, pero lo que yo siento es que no me importa nada de eso si lo que quiero hacer lo que me atrae, lo que me apasiona y lo que me gusta. Y entonces existe esa lucha entre lo que siento y lo que pienso. Lo que yo soy eh, contra los conceptos y los pensamientos de mi familia o de todo mi entorno. Eh, pero ahora Ricardo ya es comediante, pero aún así sigue teniendo una lucha interna entre lo que él siente que debería de hacer y entre lo que él piensa. Y regularmente los pensamientos tienen que ver con esto, con el exterior, con lo que las otras personas nos hicieron pensar que era lo correcto o cómo se debían de hacer las cosas. A pesar de que probablemente Ricardo está mm, en un momento donde existe mucho sentimiento, donde existen muchas emociones. Em, Creo que por eso hay esta lucha todavía con más fuerza, porque existen cosas todavía en su cabeza que no lo dejan expresar sus propios sentimientos, expresarse a sí mismo, expresar lo que quiere, lo que necesita, y es una lucha interna. Por eso creo que de ahí es donde viene la depresión, porque estamos luchando contra nosotros mismos. Y como es una lucha constante, nos va desgastando. Y no solo nos va desgastando físicamente, sino anímicamente. Y entonces esta lucha em, desafortunada o afortunadamente, el único que la puede, que puede eh, transformar esa lucha en paz es el propio Ricardo, porque eh, son ya sea conceptos, expectativas, formas de hacer las cosas, formas de sentir las cosas, formas de ejecutar
las cosas. Son conceptos que tiene en la cabeza y que le han inculcado, pero él siente diferente, él quisiera hacer las cosas diferente, quisiera dejarse ser él mismo, pero no se deja por estos conceptos a los que de alguna u otra forma está atado. Eh, no se deja no deja ser el mismo, no se deja ser el mismo, y hay cosas que lo detienen, que, cosas que él mismo se detiene por lo que vaya a pensar tal vez su familia, lo que vayan a pensar sus compañeros de trabajo, pero esta carta nos dice que tiene muchísimo potencial para destacar, incluso más de lo que ya ha destacado, eh, que de alguna forma eh, nació para hacer esto, es algo que con lo que nació. Esta energía, eh, esta energía primordial, eh, parece ser que incluso nació con esta energía, nació con este don, nació para hacer este trabajo, y durante toda su vida alrededor ha tenido problemas porque no lo han dejado ser él mismo. Incluso él mismo no ha dejado que explote toda esa creatividad que aún puede sacar, y puede em, transformar esta energía en algo todavía él mismo no entiende hasta dónde puede llegar. Em, Vamos a ver un poco hacia atrás. Mm, la templanza. De hecho, le ha costado mucho trabajo a Ricardo durante toda su vida llegar a este punto. Em, si podemos ver algo en las cartas, estas cartas en particular son muy visuales. Nos hablan a través de las imágenes, a través de los números, y nos dan la información a la vista. No son tan... no, no, no tenemos que... muchas veces no hay que romperse el coco, no tenemos que forzarnos mucho para descifrar el mensaje que nos dice. Y lo que nos dice es que tanto em, en el pasado, y si se sigue preocupando por los demás, la única persona eh, que se ha provocado esta depresión, esos problemas y esas situaciones emocionales ha sido él mismo. Las dos cartas lo ven a él, y es verse a sí mismo. Le ha costado mucho trabajo durante su vida porque siempre ha estado preocupado en lo que ha hecho eh, y qué es lo que va a hacer. Realmente no había estado en el presente. Estaba preocupado probablemente por las acciones que había tomado en el pasado, por lo que le dijeron sus padres, su familia, sus amigos. Tiene muy presente el recorrido que ha tenido, pero desde antes de dedicarse a, a la comedia, em, le costó mucho trabajo, perdón, le costó mucho trabajo salir de ese lugar en donde no se decidía a hacer lo que él quería hacer, donde se preocupaba por los prejuicios, em, o tanto de su familia como de él mismo. em, Estaba cargando con conceptos o con diferentes
situaciones, es más, él decidía cargar eh, con, con los conceptos y los prejuicios no solo de su familia, sino de sus amigos, de su trabajo, antes de dedicarse a esto. Y entonces, de alguna forma se liberó al dedicarse a lo que le apasiona y a lo que le gusta. Sin embargo, eh, está regresando a un estado muy parecido al de dedicarse antes a la comedia. Es otra vez una situación en donde ahora, habiéndose dedicado a lo que le gusta, están surgiendo otra vez estas dudas de si está haciendo lo correcto o, o si lo que quiere hacer ahora a partir de esta nueva profesión es correcto, si lo van a aceptar sus familiares, sus propios compañeros de trabajo. eh, fue una lucha interna y sigue siendo una lucha interna eh, contra él mismo, pero provocado por por los conceptos y por las situaciones que ha vivido durante toda su vida. Em, Ha tenido que luchar contra sí mismo para aceptarse quién es, pero sigue en esa lucha constante. Hay algo que todavía no le permite dejarse ser el mismo, pero tiene que ver a fin de cuentas con él mismo, no es con las demás personas, es una lucha de él mismo contra él mismo. Em, Estas cartas nos dicen, igual en el pasado, es una lucha mental. Em, Tiene que ver incluso eh, con una crisis, tiene que ver con la soledad, con la soledad no solo física, sino mental, con los pensamientos que tenemos. A lo mejor estas ideas de dedicarse a la comedia lo hacían sentirse solo porque em, comparado con la sociedad y con la familia es algo que no es bien visto en general, donde es muy difícil tal vez ser exitoso y en donde la familia y la sociedad tal vez le decían que no iba a poder lograrlo. Entonces empieza a tener pensamientos negativos que lo van contaminando. En este momento ha llegado a una situación, pero ahora la crisis es emocional, ya no es tanto de pensamiento, es em, en donde ahora está haciendo lo que le gusta, pero no, o tiene un pensamiento donde no sabe si es lo correcto o si lo que sigue se lo puede permitir, si se puede permitir ahora ciertas cosas desde la posición en donde está. Y tiene que ver sigue siendo con esta energía con la que nació, con su pasión, eh, con lo que le gusta hacer. Mm, Sigue existiendo em, un pequeño fragmento, resquicio del pasado que no lo deja avanzar ni se deja terminar de ser el mismo. Em, Vamos a sacar dos cartas más que nos ayuden un poco a ver qué es lo que em, tiene Ricardo en el inconsciente y realmente hacia dónde quiere ir.
Ok, en el inconsciente es exactamente lo mismo. El tema son las decisiones. Muy probablemente él sea feliz por lo que está, por lo que ha hecho y por lo que ha logrado, pero se sigue preguntando si las decisiones que él ha tomado son correctas para los demás. Se está preocupando de alguna forma em, más por los demás que por sí mismo. Si las decisiones que ha tomado han afectado o están afectando a su familia o a su entorno, em, y eso lo inquieta, no lo deja terminar de explotar esta energía que él lleva. Mm, creo que eh, él está consciente de lo que es y de lo que ha sido, pero se detiene por algún problema que muy probablemente él cree que ha causado o que ha tenido con su círculo interno, ya sea su familia o amigos muy cercanos. Eh, mm, está sopesando más eh, los pensamientos, los sentimientos de los demás antes que los suyos. Y cree que está afectando a los demás por él ser lo que es, por ser exitoso tal vez. Y entonces está poniendo antes a los demás que a sí mismo. Y al final mm, lo que mm, lo que la vida le va a traer eh, va a ser un momento eh, de crisis, partiendo de que todas las crisis son buenas porque las crisis son las que nos ayudan a salir de la situación en la que estamos, en este caso de depresión, de inactividad, de pasividad, etcétera. Y en este caso, em, la propia vida le va a enseñar que se debe de olvidar de los demás y debe de actuar por sí mismo, para sí mismo, para realmente explotar todo ese potencial que tiene, para salir adelante y hacer lo que él realmente quiere hacer. Eh, Ricardo tiene un potencial enorme, eh, prácticamente, por decirlo de alguna forma, ilimitado, pero él mismo para esta energía pensando en los demás y va a llegar un momento, si no es que es este momento, en el que la crisis se hace más grande para que él pueda ver que él es la persona más importante y independientemente de que quiera o no a su familia, eso nunca va a cambiar, pero tiene que ver por sí mismo y no por los demás, para que pueda fluir esta energía. Em, y para entender eso, eh, va, tiene que llegar a una etapa, o está llegando a una etapa, en la que la vida misma le va a hacer entender que él es la persona más importante, independientemente cuánto quiera o no a su familia. Eh, y creo que de alguna forma eh, esta situación eh, está esperando Ricardo a que suceda. Em, esta crisis, por decirlo de alguna forma, eh, parece ser que es la única forma en que Ricardo va a entender esto y
de alguna forma inconsciente, Ricardo está esperando que esto pase para poder salir adelante en esta situación. En una forma muy resumida, em, esta situación de depresión eh, es una lucha de él mismo contra él mismo, pero es una lucha de lo que él sabe, de lo que él siente que debe de hacer contra lo que le han dicho que debe de hacer y cómo debe de hacerlo. Y cree que de alguna forma está afectando a los demás o a su familia en específico o a sus amigos o a sus compañeros, y entonces eh, de alguna forma no eh, pone en primer lugar a los demás antes que a sí mismo, y depende de la situación de la persona, pero es posible que incluso eh, sienta eh, que no debería de tener la razón. ¿A lo que me refiero? A lo mejor le dijeron que como comediante se iba a morir de hambre o no iba a ser exitoso, y entonces ahora es exitoso y ahora vive de esto. Y esa es una forma de demostrarle a su familia que él tenía razón. La importancia que él siente por las demás personas o su familia puede llegar a ser tan grande que no quiere eh, hacerle ver a su familia que él tenía la razón. Muchas veces esos apegos con la familia eh, pueden llevar a ponernos en situaciones en que ponemos tanto los sentimientos, los pensamientos y las acciones de los demás antes que las nuestras. Y nuestras decisiones se basan en lo que quieren las demás personas, en lo que ellos creen que es bueno o que es malo, en los sentimientos de los demás. Y entonces ponemos a los demás antes que a nosotros mismos. Y de ahí viene esa depresión. Es un choque contra las ideas de los demás y los sentimientos y las entrañas de uno mismo. Y esto ha sido un proceso donde antes teníamos una crisis em, donde nos decían que no podíamos hacer las cosas o que no íbamos a triunfar. Y ahora cuando Ricardo está triunfando y haciendo las cosas, tiene la misma crisis pero en una forma diferente. Realmente parece ser que nunca salió de esta primera crisis, sino que hay algo, por decirlo de una forma, hay una piedrita en el zapato que, que le está afectando para tener esta depresión. Es solo mover un poquito el pensamiento, cambiar un poquito em, la forma de pensar, pero se vuelve muy complicada porque es así como piensa la mayoría o como gran parte de nuestra vida nos hicieron pensar. Entonces, eh, puede ser que sea algo muy pequeño, pero debido al tiempo o a las personas que nos dicen las cosas, nosotros le damos demasiada importancia a los demás y no a nosotros mismos. Creo que lo que tendría que hacer Ricardo es dejarse llevar, em, preocuparse por sí mismo. Las demás personas van a entender, eh, las personas que realmente quieren a Ricardo van a terminar entendiendo sus, sus acciones o sus motivos, em, porque realmente lo quieren y las personas que realmente lo quieren van a entenderlo y van a dejarlo que sea feliz. Si,
pero primero él tiene que dejarse ser feliz sin importar los demás, incluso sus propios compañeros de trabajo. A lo mejor em, se frena por diferentes motivos, pero él solito es el que se está frenando. Y él mismo se está buscando em, un momento de crisis en el que eh, si él no toma conciencia de toda esta situación, eh, algo exterior va a venir y le va a ayudar a entender a través de una crisis que él es la persona más importante eh, siempre. No los demás, no su familia, no sus compañeros. Él es la persona más importante y tiene que tomar las decisiones desde él y para él. Y entender que él es primero eh, no es una situación solo de Ricardo ni solo de los comediantes, es algo que nos llega a pasar a todos muchas veces en diferentes etapas de nuestra vida. Por eso no debería tampoco de sentirse solo, ni como individuo, ni como comediante o estandopero tal vez, como cuenta chistes, como payaso. No es algo que solo viva esas profesiones, sino es algo que vivimos todos en ciertas etapas de nuestra vida o durante toda nuestra vida. Entonces, creo que lo que debe de hacer es ponerse a él mismo en primer lugar, eh, y que ya sea que a través de la crisis va a poder salir, pero si él decide eh, que esta crisis no es necesaria, se va a ir acumulando los pensamientos, las situaciones, y entonces es cuando nos afectan no solo física y emocionalmente, mentalmente, y podemos empeorar cada vez más esta situación si no entendemos desde el interior que nosotros somos primero. Em, y creo que Ricardo tiene todas las herramientas para salir adelante, incluso para hacer eh, y destacar en su profesión aún más, pero él es el único que decide en qué momento mm, y de qué forma salir de esta crisis, de esta depresión y, y transformarla en algo mucho mejor de lo que tiene hoy en día. Eh, Esta depresión de alguna forma decidió abrazarla y de la misma forma puede dejar irla cuando él decida hacerlo. Em, si crees que te sirvió de alguna forma, y sin importar la profesión que tengas, eh, te agradecería darle manita arriba. Si crees que le puede servir a alguien, compártelo. Muchas gracias.